Somos la Iglesia Boston Central desde Barranquilla, Colombia. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 61. Es el texto base de la proclama profética 2020, año de nuevos comienzos, y es año también donde hemos estado compartiendo acerca de las señales, hemos estado hablando acerca de ministerios. Cerramos serie el domingo anterior hablando acerca de riquezas en gloria para la iglesia del Señor, la última serie de este año de linaje, y el título de la serie es Linaje Bendito. ¿Cuántos anhelan tener un linaje bendito? Cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene una línea por seguir que Dios te la trazó, en nuestro caso tenemos una proclama profética que les digo, cuando comenzó el tema de la pandemia, pues con tantas cosas que le orábamos al Señor, pidiéndole a Él guía, pidiéndole a Él, digamos, orientación. Un tema muy importante para mí como pastor era qué vamos a predicar, qué predicar, qué vamos a impartirle a la iglesia. Porque por supuesto tenemos batallas de fe, batallas de expectativa, había mucho temor, había mucha opresión, muchas situaciones de este estilo. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: ya yo te hablé, y Dios es el Dios de los tiempos, y lo que Dios nos habló ya Él sabe lo que va a venir. Entonces tomamos la decisión de mantenernos predicando en la proclama profética, y no la hemos perdido. En todo el año hemos estado desarrollándola, porque era un compromiso con Dios y un compromiso con usted como miembro de la congregación, para no dispersarnos, porque a veces cuando las circunstancias cambian tendemos a perder como el norte por donde veníamos. Por eso es muy importante siempre en la vida tener como faros de referencia, que cuando una embarcación navega, hoy en día las embarcaciones utilizan GPS, posicionamiento espacial en tierra, georreferenciación. Es más fácil para cualquiera ubicarse, pero cuando no hay GPS se utilizan los faros para saber dónde está la costa, para saber dónde está el puerto, cómo se entra al puerto. El faro es un lugar, es un sitio de referencia, es una luz que te dice: no es por aquí, por acá hay piedras, tienes que seguir por allá, por este lado no, por este lado sí. La palabra del Señor entonces se convierte en faro. Es un faro porque uno va avanzando en la vida y uno mira la palabra y la palabra te dice: vas bien, vas torcidito, vas alejado, vas muy cerca. Y por eso nosotros hemos podido estar en el capítulo 61 del año pasado y este año, y nos ha servido como faro, como referencia, o sea, como mirar allí la palabra para sacar de la palabra fuente de verdad y fuente de bendición. También compartíamos que el logos, la palabra, es el texto bíblico, es lo que usted puede memorizar, es lo que usted aprende del relato, usted aprende de la cultura, usted aprende del contexto bíblico. Eso es el canon, no se toca, el logos está allí, no hay que cambiarle comas, no hay que inventarse nuevos pasajes, allí está el logos. Pero para que el logos tenga efecto en nuestra vida se necesita que estas letras tomen verdad, vida en nuestro corazón. Es allí donde aparece el rema de Dios, y es la palabra, pero ya en revelación. Cuando usted lee hoy un pasaje y Dios le habla allí algo en ese pasaje, mañana puede leerlo allí, o en 3 días, y Dios le va a hablar otra cosa en el mismo pasaje. Ese efecto lo hace el Espíritu Santo de Dios, que lo inspiró, pero que también conoce nuestra necesidad. Entonces, cuando usted escucha una predicación, el predicador puede estar diciendo algo que es la intención de lo que él siente que hay que decir, que el Señor coloca, pero resulta que lo que usted entiende de seguro será lo que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo necesita, porque el Espíritu Santo de Dios intercede, y de repente quizás el predicador no toca un tema, pero era el tema que tú necesitabas, y tú sientes que te habló el Espíritu Santo de Dios a ese tema, aunque no estaba en el tema del predicador.
Ese es el rema del Espíritu. Es la palabra, pero que imparte fe. Recuerde que la fe viene por el oír. Dice el oír la palabra de Dios. Palabra allí no es logos, es rema, que es revelación. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor siempre que nos hable, que nos diga, que nos exhorte, que nos consuele. Un consejo a los predicadores: siempre que vaya a predicar, el primero que necesita la palabra es usted mismo. O sea, usted no predique de aquí hacia allá como si aquí esto no tocara. Cuando nosotros predicamos desde la religión, predicamos así, señalando, marcándole al otro y no mirando la viga propia muchas veces, sino la paja ajena. Entonces, qué importante es que siempre que usted vaya a ministrar a alguien, que vaya a predicar, predique desde lo reflexivo con la palabra, y de seguro saldrá con la potencia, el poder de lo que Dios quiere decir. Porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, de seguro nos vamos a equivocar y va a salir mal, no va a salir bien. Pero si nosotros lo hacemos con humillación y humildad de corazón, diciendo: Señor, háblame primero a mí para poderlo compartir con mis hermanos, será poderosa la palabra que vamos a recibir. Dice la palabra: y la descendencia de ellos, está hablando de el Israel renovado, restaurado de la cautividad. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Diga: mi linaje será bendito de Jehová. Señor, habla nuestras vidas, habla mi vida para poderlo compartir con mis hermanos. Que sea un tiempo, Señor, de provecho en ti para nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén y diga amén. Los que llevan anotación, el título de la enseñanza de hoy, que es la primera parte, diga conmigo: semillas admiradas. Diga otra vez: semillas admiradas. Capaz usted todavía es un hombre o una mujer soltera, pero esta palabra le sirve porque le va a dar lineamiento, le va a dar guía, le va a dar consejo. Si usted es una persona casada pero todavía no tiene hijos, entonces ya usted sabe lo que hay que hacer en cuanto al linaje, va a aprender. Si usted es una persona casada, tiene hijos, es abuelo, tiene nietos, o los primos están con usted, etcétera, usted tiene palabra que le va a servir. Si usted es una persona consejera, que le da consejo a otras personas, también le va a servir. Así que ábrase a escuchar la palabra del Señor, porque no es una palabra específica para un estado de una persona, sino que nos va a servir de manera general para tener una visión acerca del linaje de nuestras generaciones. Aquí vemos al profeta Isaías. El profeta Isaías ve que la alianza, el pacto de Israel con Jehová en el Sinaí se había quebrantado por la nación. Usted lo sabe. Producto de eso viene la cautividad. Por eso proféticamente habla de lo que le va a ocurrir a Israel. Y ahora en este tiempo, que es un tiempo de una palabra de buenas nuevas, de salvación para Sión, habla Jehová a través de la boca del profeta de que Dios hará algo nuevo con el pueblo, que esa nueva generación, que ese Israel post cautividad, ese Israel va a tener una bendición. Y también ese futuro pueblo del Señor mesiánico, porque si hay un profeta, que habla del Mesías muchísimo, es Isaías. Y aquí hay palabra que nos compete y que nos conviene a nosotros y que nos llega a nosotros como pueblo de Dios que somos. ¿Cuántos dicen amén? 3 cosas voy a compartir con ustedes en esta hora, mis amados. Lo primero, diga conmigo: hay que reconocer que existe un linaje. Aunque usted sea solo, aunque usted esté soltero, repito, entienda que existe un concepto bíblico real y que te atañe a ti, que es el linaje.
reconociendo un linaje. Hay que reconocer el linaje. Linaje, acabamos de leer, dice que son linaje bendito de Jehová. Linaje viene del hebreo será, con Z. Será significa semilla. Como es semilla, entonces también significa fruto. Cuando está hablando de linaje, está hablando de descendencia. Entonces esto nos habla de algunas cosas, así de entrada. Por un lado, nosotros tenemos que comprender que cuando se habla de linaje, se habla de un proceso. Cuando se habla de semilla, se está hablando de un proceso, porque para poder tener el mejor atributo de la semilla, que es el fruto, se necesita el proceso de que esa semilla muera, crezca, se germine, crezca y se convierta en un productor de fruto. Amén. Entonces se está hablando, linaje, de ver a la familia, a las descendencias, como una semilla que se esparce. Es decir, que cuando se habla de linaje se está hablando de familia, se está hablando de hijos, se está hablando de nuevas generaciones. Ahora, aquí en Israel vemos que las condiciones de la nueva alianza que Jehová está estableciendo o planteándole a Israel proféticamente son unas condiciones favorables para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y que las nuevas generaciones que van a surgir de ese nuevo estatus, esas nuevas generaciones serán reconocidas como pueblo bendito, como linaje bendito de Jehová. Aunque usted hoy esté atravesando por una circunstancia difícil en la vida, quizás su hijo está lejos de Dios, o está en las drogas, o en la delincuencia. Quizás su hija no quiere saber nada del Señor, quizás tu fe, la fe de ellos está golpeada. Cualquiera que sea la situación, que hoy tu hijo, tu hija no está al servicio del Señor, no está haciendo algo para Dios. Independiente de eso, hay una oportunidad de bendición para ese linaje. Su linaje tiene que ser bendito. Ahora, aunque su hijo esté viniendo a la iglesia y esté sirviendo en algún ministerio, y esté aquí, usted lo ve cantando, lo ve tocando un instrumento, haciendo algo, también lo mismo, hay que creer que es una generación, un linaje que será bendito de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces hoy Jehová nos recuerda que hay una promesa de bendición, que aunque estemos pasando crisis en el hogar, crisis en la familia, hay una promesa de bendición. Y usted no puede olvidarse de eso, que hay una promesa de bendición de Dios para nosotros, y que Él la quiere hablar, y que Él la quiere impartir, y que Él nos la quiere regalar, y que es deber de nosotros reconocer que hay un principio en Dios del linaje bendito. Amén. Lo segundo es que nuestras generaciones tienen una batalla. Nuestras generaciones están batallando con escombros generacionales. Es lo segundo, el escombro de muchas generaciones. El versículo 4, estoy en Isaías 61. Iglesia, dice que el pueblo del Señor reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, y dice los escombros de muchas generaciones. Los escombros de muchas generaciones. El linaje va a enfrentar entonces batallas con las iniquidades. El linaje va a enfrentar batallas con cosas que han trascendido por generaciones, que pueden venir por la línea paterna, por la línea materna o por ambos, batallando. El pecado no se hereda, enseña la palabra. El alma que pecare, esa morirá. Pero la iniquidad sí es transmitida generacionalmente. Sí es transmitida generacionalmente. Amén. Y la ciencia médica de salud, la investigación nos ha enseñado en los principios de la genética
los principios del ADN. Y hay cosas que, por ejemplo, hacen nuestros hijos, que en gestos, formas, maneras que le hacían los abuelos, y ellos nunca han visto a los abuelos, pero lo hacen. Y uno que vio a los abuelos o al padre o madre de uno, y ahora ve a los hijos de uno y ven que hace lo mismo, sorprende. Porque uno dice, ¿cómo este chiquillo, cómo esta chiquilla aprendió a hacer eso que hacía mi mamá, que hacía mi papá? Si nunca lo vieron, no lo enseñaron. ¿Por qué lo hacen? Porque hay un ADN, hay un código genético. Por eso cuando una persona va a la cita médica, le preguntan por los padres de qué sufrieron, para generar como un cuadro de precedentes, de antecedentes de riesgo. Entonces, cuando se hereda, cuando se bendice, cuando se traslada, hacia las nuevas generaciones, se traslada muchas veces la bendición, pero también aquellas cosas que se traen que no son buenas. Y la Biblia las reconoce como iniquidades. Entonces aquí está diciendo la palabra que el pueblo del Señor va a tener un tiempo donde va a reedificar, donde va a levantar, donde va a restaurar. Pero el escombro es un problema. Dice la palabra profética, los escombros de muchas generaciones, no de una anterior, de muchas. Cuando Israel cae en el exilio, cuando Israel cae de manos de los babilonios, no es el resultado de la última generación de israelitas que pecaron, que se fueron contra Dios. No, es la sumatoria de todas las afrentas de las generaciones que le hicieron a Jehová, y que Jehová vez tras vez los perdonaba y los animaba a seguir adelante. Y a veces el pueblo, usted lee Crónicas, lee Reyes, y se da cuenta que un rey, por ejemplo, dice: e hizo lo bueno delante de Jehová. Pero hay otros que dicen: e hizo lo malo delante de Jehová, porque el pueblo estuvo expuesto a esa situación. Entonces, el escombro es el resultado de la sumatoria de las situaciones de las generaciones. De las generaciones. Uno no quisiera enfrentar eso. Uno quisiera hacer borrón y cuenta nueva y cerrar los ojos y que todo comienza desde cero. Pero hay un componente espiritual en todo lo que nosotros vivimos o hacemos, y que nos ocurre, y que tenemos que bregar, luchar en el espíritu, en Dios y en las decisiones de la vida, para que las historias de dolor no se repitan en las nuevas generaciones. Entonces, el linaje tiene una batalla contra el escombro. La palabra escombro o escombros vienen del hebreo shamen, S-H-A-M-E-M, shamen, que significa estar devastado o desolado. El escombro habla de destrucción, habla de ruina. El escombro es el desecho que queda de una edificación arruinada o derribada. O el escombro es lo que sobra de los materiales cuando se está haciendo la construcción y ya no se necesita. Y el escombro estorba, entorpece el trabajo de restauración, de levantamiento que tiene que hacer el linaje bendito de Jehová para sus generaciones. Nehemías habla del escombro. En el capítulo 4, en el versículo 10 del libro de Nehemías, este varón habla, dice: y dijo Judá, el informe de los de Judá a Nehemías, le dicen: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Dice: y el escombro es mucho. Y luego dice, y no podemos edificar el muro. Había una misión, había un llamado de Dios, había una vocación firme en el corazón de Nehemías y de todo el equipo de trabajo que él tenía. Y era arreglar el muro de Jerusalén, las murallas, y arreglar los portillos, las puertas que estaban quemadas, la destrucción que había ocurrido por los babilonios en Jerusalén. Y Nehemías está en el proceso de restauración. Pero llega un momento en que la obra se detiene por una gran razón. ¿Cuál es la razón? Que había escombro. Y el escombro no te deja edificar.
Entonces hay que sacar todo lo que no sirve de nuestras generaciones. Hay que sacar todo lo que estorba en nuestras generaciones. Aquellas cosas que vienen del resentimiento, que vienen de las afrentas del ayer, de los errores del ayer. Identificarlos para no repetirlos en el hoy. Y para que el linaje no sufra esas maldiciones, porque el linaje no puede ser un linaje maldito, tiene que ser un linaje bendito de Jehová. Bendito de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esto nos coloca frente a tres retos. Tres retos, hablando del escombro y hablando de que el escombro de muchas generaciones hay que quitarlo, nos coloca frente a tres retos. Lo primero es que hay que reedificar las ruinas, lo antiguo arruinado hay que reedificarlo. Cuando Elías está en el monte Carmelo y tiene el reto ante los profetas de Baal y de Acera, Nehemías lo que le está diciendo, lo que va a hacer es, él está diciendo que caiga fuego del cielo a la adoración verdadera como respuesta, ¿sí? ¿Y qué hace Nehemías? Lo primero que hace, restaura el altar destruido. Es de las primeras cosas que se nos dañan cuando nosotros nos alejamos de Dios. El altar se pierde. Es clave en el cristiano tener un altar para Dios. Y el altar hay que restaurarlo para que una generación haya caído en escombro. Si nosotros no restauramos el altar, las ruinas del altar, la siguiente generación lo que va a tener es más escombro. Y entonces no va a poder reedificar el muro. ¿Lo está entendiendo? Amén. El segundo reto es que nos toca levantar con decisión, con compromiso, las primeras cosas que fueron derribadas. Es los asolamientos primeros. Y aquí hay un asunto muy importante. Uno tiene que enfrentar el pasado, lo tiene que enfrentar con mucha humildad de corazón y lo tiene que enfrentar con mucho respeto, honra por el ayer. Aunque se hayan cometido errores en el pasado, nuestros mayores lo cometieron, nosotros no podemos colocarnos en una postura de crítica y de señalamiento a lo del ayer, porque así no funciona Dios. Cuando venga el nuevo pastor de la iglesia Boston Central, porque va a venir si no viene Cristo. Amén. Amén o no amén. Ok. Ellos van a mirar en ese tiempo, si no ha venido el Señor, las decisiones que nosotros tomamos en el 2020 cuando enfrentamos una pandemia. Las decisiones que tomamos acá en ese momento pueden ser cuestionables, pueden ser admirables, pueden ser decepcionantes para la generación en aquel tiempo, pero pueden ser reprochables. Pero las tomamos nosotros porque no teníamos el manual de cómo enfrentar una iglesia, una pandemia de COVID-19 en el 2020. No lo tenemos. Y cada día es un día a la vez. No lo tienen los gobernantes, no lo tienen los de la salud, no lo tiene nadie. Pero nos tocó tomar decisiones. Entonces las generaciones tienen que respetar las decisiones del ayer, porque uno no sabe en qué condiciones la tomaron. Uno no sabe. Usted sabe que ahora yo soy ciclista, porque no nos dejan jugar fútbol. Ahora soy ciclista. Entonces, como buen novato, comencé con una todoterreno para poder darle ritmo y tal, y no sé qué. Y me di cuenta que no me gusta meterme en trocha, no es mi tema me gusta andar en la ruta. Entonces dije, mejor tengo que cambiar de bicicleta. Y comencé a indagar y esa bicicleta cuesta más que un carro, hasta más que una moto. Yo no sé qué les pasa a la gente, pero bueno, el caso es que yo me acordé que yo tenía guardada la bicicleta de mi papá. 30 y pico de años tiene esa bicicleta. 30 y pico de años.
Y aún me retumba en mis oídos la voz de mi viejo que me decía, como me decían a mí, y me decía, voy a decir David, me decía David, coja la bicicleta para que tenga salud. Le va a hacer bien a la pierna, le va a hacer bien a la salud, coja la bicicleta. Y yo le decía, sí, sí. Me decía, se la pasa jugando fútbol, vive negro, quemado, mire, golpeado todo el tiempo, coja la bicicleta. Y sí, sí, algún día le decía yo. Bueno, llegó el algún día. Entonces me fui con mi bicicleta a un taller de bicicleta, donde están las más nuevas. Yo dije, qué vergüenza llegar con esto acá, pero yo quiero ver cómo es la cosa. Y cuando llego al taller, me dicen los del taller, oiga, esto es una joya, esto es una reliquia. Y yo la miraba y sucia, despichada, los rines así como 3 para allá y 2 para acá. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a arreglarla. La desarmamos, la pintamos allá donde el pastor William Campo, la pintamos, la organizamos. Y ahora tengo mi bicicleta nueva, o sea, es vintage. Es del 1600, pero está acá. El tema es, cuando comencé a mirarla y aprender de ella, los del taller me decían, mira, esta bicicleta tiene componentes de buena marca. Oye, era buena. La marca, los componentes, los cambios que van atrás, en las estrellas de atrás, y los manubrios y tal. Entonces, yo decía, ve, el viejo estaba bien montado en su bicicletica, quien lo ve, ¿no? Andaba en su bicicleta buena. En ese tiempo, era buena esa bicicleta con los componentes que tenía. Hoy, los componentes han cambiado y muchos se han mejorado para poder andar en bicicleta. Por ejemplo, en aquel tiempo los cambios, para hacer los cambios de relación, estaban aquí debajo, en el caballo, debajo, ahí en el cuadro, allí se hacían los cambios. Es decir, que el ciclista va andando y tenía que soltar esta mano para poder hacer, o la otra para poder hacer los cambios. ¿Sí? Hoy en día ya no están allí, están en los ideales, están en los manubrios para nunca soltarlo, están acá. No quiere decir que la bicicleta no sirve, no quiere decir que la bicicleta, no quiere decir que para su momento era lo que tenía, porque era lo mejor del momento. Pero con el transcurrir de los años, algunas cosas servirán, pero otras cosas se mejorarán. Y uno no puede quedar allá casado con cosas. No en la crítica, reitero, antes por el contrario, en la honra. Yo hoy estoy aquí hablándole de honra del ayer, y una de las cosas, se las voy a mostrar, voy a ponerle fotito ahí, y una de las cosas que estoy haciendo es honrando algo de mi viejo, ¿sí? Los cambios antes, 7 cambios, estos ahora traen de 11, de 12 cambios. En fin, ¿qué le quiero decir? Le quiero decir que hay cosas del ayer que fueron destruidas, derribadas o abandonadas. Pero para poder ver un linaje bendito, uno tiene que tener la humildad de corazón y la responsabilidad de aquellas cosas buenas del ayer, traerlas al hoy, restaurarlas, porque nos van a servir mucho. Es que mire, hicieron tan buen trabajo los mayores nuestros espirituales, ministeriales, que si nosotros estamos hoy aquí predicando y sirviéndole al Señor en medio de pandemia, y tenemos la valentía, el valor y la decisión de estar aquí, es porque la gracia del Señor está con nosotros y porque algo bueno nos enseñaron los del ayer para poder llegar al hoy. Entonces jamás se va a despreciar usted y su linaje. Podemos cometer errores en nuestro linaje, en nuestra generación. Los vamos a cometer, trazos algunos, los vamos a cometer. Pero se trata de que las nuevas generaciones vayan en bendición. Entonces, como estamos hablando de que el linaje es semilla, yo no puedo pretender que la nueva generación resuelva las cosas si yo no siembro hoy, porque es semilla. Amén. Y si yo estoy cosechando un fruto hoy, es porque la generación anterior sembró semilla. Cuando uno entiende que esto no se trata de que el marido que te tocó fue un bandido, ¿sí o no?
sino ni la bruja esa que te tocó. O sea, si tú sales un momento de eso y entiendes que te tocó en la vida, tomaste decisiones y te juntaste con personas que no eran las personas correctas, que no eran lo que Dios quería, pero pasó y están las nuevas generaciones, una de dos: o te quedas llorando sobre la leche derramada, o toma la decisión de escuchar la voz de Dios para levantar el designio de Dios para esta generación y que tu linaje sea bendito en Jehová. Es una decisión que hay que tomar. Entonces la nueva generación está lidiando con escombros. Entiéndalo, es una lidia, es una batalla con escombros. Y hay que quitar los escombros de muchas generaciones. Y hay que levantar lo que no sirve. Pero hay que hacerlo con respeto, honra, pero con decisión, para que lo de Dios tenga que pasar. Amén. Dije que eran 3 retos. 1, reedificar ruinas antiguas. Número 2 es levantar lo que primero se afectó, los asolamientos primero. Y el tercer reto, iglesia, es restaurar las ciudades arruinadas. ¿Qué quiere decir eso? Nos habla de que tenemos que desarrollar el corazón y la disposición para restaurar ciudades. Es decir, no pensar solamente en mi situación y la situación de mi linaje, de mi familia, sino saber que Dios te puede usar a ti para bendecir a otras familias, para bendecir a otros linajes. Dios no nos colocó en otra ciudad. No estamos en Cartagena, no estamos en Santa Marta, no estamos en Bucaramanga ni en Bogotá. Estamos en Barranquilla. Entonces hay una responsabilidad tuya, mía, con esta ciudad. ¿Para qué? Para que lo de Dios venga a través de nuestros linajes, a través de nuestras generaciones. Nos toca hacer un trabajo, iglesia, para que nosotros seamos de bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Hablando de los escombros de generaciones, que no se trata de nosotros, porque podemos ser igual o peor de imperfectos que mucha gente. Ojo, nunca se crea más. Si tus hijos le están sirviendo al Señor y los hijos del vecino o del hermano que está a tu lado no le está sirviendo a Dios, usted no es más. No, usted lo que está es contando con la bendición de Jehová. ¿Está entendiendo? Pero comprenda algo que podemos hacer es enfrentar esos 3 retos, porque para Dios, para que la ruina y la desolación desaparezcan del linaje de su pueblo, para Dios es un asunto de honor. O sea, es una causa de Dios primero, más que causa nuestra, es una causa de Él. Cuando Israel proféticamente está desolado, está en el exilio y Jerusalén acabado, está destruido el templo, Israel se convierte en la burla de las naciones. Y Jehová toma una decisión, y es de restaurar a Israel, pero no por Israel, sino por su propio nombre. Dios se acuerda, lo dice Isaías, se acuerda de su propio nombre y dice: ve, yo me hablé de que iba a tener un pueblo y me lo iba a reservar, y ese era un pueblo bendito, y ese pueblo está destruido. Entonces Él se acuerda de él. Es un tema de honor de Dios, es un tema de decisión de Dios. Entonces el derribar esas murallas, el destruir, ¿verdad? Lo que estorba, sacar lo que estorba, que se retire lo que no sirve, primero que todo es una decisión de Dios para el pueblo. En otras palabras, cualquier proyecto de ser de bendición para el linaje no se basa en nosotros, se basa en Él y se basa en su disposición, porque es un honor de Dios. Es Él que quiere bendecir linajes en perpetuidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios. Oh, miren. Oh, aleluya, Señor. Iba a pasar al siguiente punto, pero el Espíritu Santo me pone que diga esto y lo voy a decir, porque estoy hablando de humillación de corazón en nuestras generaciones, en nuestras vidas.
nunca nos ufanemos de lo bueno de nuestro linaje. Nunca. ¿Por qué? Porque es que la vida sigue andando. Y la batalla y la exposición siempre estará a la orden del día del enemigo tratando de acabar a los tuyos. Nunca alarde de su buen hogar ni de su gran matrimonio. No alarde, más bien dele gracias a Dios. Mantenga siempre las cosas en el territorio de la gratitud. Que cuando el Señor te permita comer algo, vestir algo, disfrutar algo, siempre sea en el territorio de la gratitud, nunca en el territorio del orgullo. Hay gente que ama mostrar sus recursos. Hay gente que se ufana de todas las cosas que ha logrado en la vida. Pero la gente que es de Dios siempre está en el territorio del agradecimiento a Dios. Porque lo que el Señor colocaba a decir es: si usted se sale de ese territorio, usted sobreexpone lo que ya está expuesto. Porque es que las nuevas generaciones están expuestas. Las nuevas generaciones están permeadas por cientos de cosas que no vienen de Dios. Hay gente cristiana que le da lo mismo si el mandatario es inmoral o es moral, le da lo mismo con tal de que haga las cosas que a él le parece. O sea, el concepto espiritual y moral no se considera. En las nuevas generaciones están en esa batalla. Entonces yo no puedo ufanarme de nada, sino siempre agradecerle al Señor. Sus hijos no son perfectos, sus hijas no lo son, su matrimonio no es perfecto. Las redes sociales las queremos usar para proyectar unas perfecciones que no tenemos, que no lo somos. Y necesitamos entonces presentar a Dios y decirle: gracias al Señor, tal cosa. Dios me permite disfrutar eso, gloria a Dios. Las cosas están marchando, gracias al Señor. Los hijos están andando en obediencia, por la misericordia de Dios. Hay un altar de oración en casa porque Dios nos ha favorecido. Cuando usted se mueve en ese territorio genuinamente, usted lo que está haciendo es dándole toda la honra, la gloria siempre a Dios. Porque hay gente que no parece, pero es mejor que usted, mejor que yo. Hay gente que no tiene, usted dice: no, eso es lo peor, no, es mejor que usted. Si fuese por eso, entonces el ministerio se trataría entonces de mostrar obras buenas para poder clasificar. No, se trata del corazón. Y que aún con errores en el ayer, situaciones que generaron escombro, el corazón define la marcha del linaje bendito de Jehová. Guardemos el corazón, es clave, iglesia. Amén. Escombros hay que retirar. ¿Está claro? Entonces hemos hablado, número uno, de un linaje que hay que reconocer que existe. Que usted no es solo en la vida, que usted no vino para morir, crecer, reproducirse y morir. No, usted vino a más de eso, vino a dar fruto. Generacional, linaje. Dos, hemos dicho que esas generaciones van a enfrentar escombros generacionales. El linaje va a enfrentar cosas del ayer. Hay que trabajarlas. Y ya sabe, 3 retos por enfrentar. Hay que restaurar, hay que levantar, ¿verdad? Y hay que reedificar, hacerlo bien. Número 3, diga conmigo: semillas admiradas. Dígalo fuerte, diga: semillas admiradas. Otra vez diga: semillas admiradas. El profeta está diciendo, versículo 9: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que lo vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová.
la descendencia de ellos será reconocida en las naciones. Hemos dicho que proféticamente para Israel es que las naciones que lo rodean van a darse cuenta que ya no son un pueblo esclavo en Babilonia, en la tierra caldea, ahora son un pueblo libre, productivo, y que las nuevas generaciones serán admiradas por todas las naciones. Hasta el día de hoy es tan poderosa la palabra de Dios que hasta el día de hoy, 2020, los árabes pueden decir lo que quieran, los enemigos de Israel pueden decir lo que quieran, pero lo que no pueden decir es que no es una nación próspera y una nación de generaciones de admirar. Mire en porcentaje de personas cuántos premios Nobel tiene Israel, y con ese pequeño dato histórico usted se dará cuenta esta palabra que es verdad. Inventos claves en la historia de la humanidad salieron de allí, de Sión. Técnicas de volver el desierto productivo, eso es inimaginable, salieron de allí. Para que tenga una idea, le cito uno de muchas cosas. Lo que llamamos la memoria USB, el pen le llaman otros, la memoria que metes y viene del pueblo de Israel. Entonces sí se cumple lo de Dios. Sí se cumple lo de Dios. Amén. Pero también esta palabra profética es para el pueblo de Dios que nació por el Mesías. Entonces eso incluye a los barranquilleritos que ya no bailan arrebatados. ¿Sí o no? Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras generaciones pueden ser ¿qué? Reconocidas, admiradas por los que nos rodean. Cuando habla de descendencia, el escritor sagrado usa para descendencia el mismo término hebreo que se utiliza para linaje, y es será, con Z, Z-E-R-A, será, que ya lo sabe, habla de semilla, habla de fruto, habla de descendencia. Entonces está hablando de lo mismo, dice, y su linaje será reconocido en las naciones. Tres cosas aquí, estamos hablando de las semillas admiradas. ¿Usted quiere que haya admiración? Mire esto. Lo primero que hay que comprender es que nuestra semilla no es individual, sino que nos habla de un cuerpo, que somos parte de una colectividad, que nos guste o no, somos parte del cuerpo del Señor. Que aunque usted no guste de los pastores, usted hace parte, y si ama a Dios y queda en Cristo, usted, la mala noticia para usted, que es buena, es que usted hace parte del cuerpo del Señor. Amén. Entonces, para poder ser semillas admiradas, hay que entender que somos parte de una colectividad, de un pueblo, que le integra un grupo de personas con una vocación de fe y una vocación moral común. Esa vocación de fe es lo que nos alimenta los unos a los otros para poder crecer en medio de las batallas. Porque capaz usted está pasando por una batalla familiar, pero usted mira el testimonio de la familia tal, que Dios restauró, que Dios hizo tal cosa, y usted dice, hay una esperanza para mí. Porque somos parte de un cuerpo. Otra vez, reitero, vamos en la misma línea. No es para orgullo de nadie, no es para que nadie se exalte. Tu familia no es mejor que la del otro, ni es peor, sino que están caminando cada quien en las batallas. Pero entender que todo nuestro linaje, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el mío, hace parte de una colectividad que tiene algo en común, y es la fe. Lo segundo que es clave, diga conmigo, redención. Esto es poderoso. Dígale al que está cerca ahí con todo y tapaboca, dígale, esto es poderoso. Nuestra semilla, nuestro linaje debe fundamentarse en el sacrificio de Cristo. Y lo podría buscar en el Nuevo Testamento, pero le pedí al Señor, ayúdame en el Antiguo Testamento. Y qué especial que sea ahí mismo en Isaías. El capítulo 53, que viene del 52, en el 52 comienza el texto hablando de del dolor, del padecimiento del escogido de Jehová, del siervo de Jehová, está hablando de Cristo.
El 53, versículo 9, dice esta joya. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Está hablando de Cristo. Dice, mas con los ricos fue en su muerte. Mire qué cosa tan tremenda. Esta palabra profética la está diciendo Isaías. Y está diciendo, el Mesías va a morir. Y va a ser sepultado como cualquier impío. Va a ser sepultado. Entre otras cosas porque cargó el pecado de la humanidad. Y luego dice aquí mismo el profeta Isaías, pero va a ser sepultado con los ricos. La tumba donde metieron al Señor Jesús la proveyó un rico. Lo dicen los evangelistas. O sea, el Señor no lo metieron en cualquier lugar. Y además esa tumba era nueva, no era usada. Se la estrenó el Señor. Y encima está en un huerto, en un lugar especial. Está en Jerusalén y está vacía. Pero está en un jardín. Y se cumplió la palabra profética. Entonces está diciendo esto el profeta de lo que va a ocurrir con el Mesías. Y la aclaración dice, y aunque nunca hizo maldad, fue considerado un muerto con los impíos. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca de Cristo. Versículo 10 dice, con todo eso Jehová, está hablando de Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, porque era necesario el sacrificio. Y luego viene lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice allí? Verá linaje. Es decir que el linaje bendito de Jehová nace en Cristo, en su sacrificio. La única manera de que nosotros realmente cambiemos nuestras generaciones es a través de Cristo. No va a cambiar porque seamos buenos papás. No va a cambiar porque tú todas las noches vayas a la cama de tu hija y le eches un cuentico para que se duerma. Conozco hijos de muy buenos padres que son de lo peor. O sea, que no tiene que ver con nada más con eso. Usted tiene que ser buen papá, buena mamá, porque tiene que serlo, punto. Pero para poder ser un linaje bendito, se basa, no en nosotros ni venir a la iglesia de Boston, se basa en Cristo, en su restauración, en su restitución, en su sacrificio a favor de la humanidad. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuántos creen que son linaje bendito por Cristo? Dice, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Ahora dice, verá el fruto. ¿Qué es linaje? Igual que descendencia, Sará, que es semilla. Entonces está diciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aparecerá la semilla del linaje. Y ahora está diciendo, y cuando pase el tiempo y la voluntad de Jehová sea prosperada en su mano, verá el fruto. Es decir, que el linaje, que es semilla, va a mostrar el resultado de basarse en el sacrificio de Cristo, porque basados en la aflicción de su alma, en lo que Él padeció, es donde radica la bendición de mi linaje, de mi familia. Entonces yo lo tengo que presentar a Cristo, a mis hijas, en el caso mío. Tengo que presentarles y decirle, Señor, ten misericordia. Y yo no la fundamento en el linaje del nombre, apellido que pueda tener. Lo fundamento primero que todo en Cristo Jesús. Ellas tienen que estar fundamentadas en la roca inconmovible. Tenemos que aprender a fundamentarnos en la roca inconmovible, escondernos detrás de Él, porque enfrentamos retos en la vida que no sabemos cómo resolverlos. Pero Él es el que tiene la salida. Amén. Y dice, y por su conocimiento justificará mi siervo justo, Cristo, a muchos. Y mire esto poderoso, y llevará las iniquidades de ellos. Los escombros
generacionales se los lleva a Cristo. Yo no sé usted, pero yo estoy diciendo, Señor, gracias, porque es a través de Cristo que los escombros generacionales se van. Por eso usted tiene que morir al temor de que va a pasar con él, con este hijo, con esta hija, va a ser como yo, va a ser como el abuelo, va a pasar lo aquello, va a pasar lo otro. Sí y solo si lo sometes a Cristo, entonces Él los va a volver semilla, Él los va a convertir en fruto, Él va a darle justificación de perdón y Él va a llevarse las iniquidades del linaje para ser linaje bendito de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y tercero, que son semillas que tienen que generar admiración. Ya partimos de la humildad, diciendo toda la gloria y la honra es de Cristo. Amén. Pero va a generar admiración. Mire, está diciendo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. La palabra conocidas viene del hebreo yadá, con y de yuca harinosita. Yadá, que significa saber, significa entender, significa comprender. La generación de ellos será comprendida, será entendida, se sabrá de ellos. Entonces, cuando nuestras semillas sean redimidas por Cristo, despertarán admiración. Y hay 3 clases de admiración en Yadá. 3 cosas podemos encontrar aquí. Esto está bueno también. 1, admiración por observación. Diga admiración por observación. Amén. Ocurre que cuando mi semilla, mi linaje ha sido redimido en Cristo, entonces va a despertar admiración por los que te ven en la distancia. En redes sociales tú puedes armar toda una pantomima para aparecer como perfecto, porque las redes permiten eso. El marketing político presenta a políticos perfectos, con una familia perfecta. El marketing estratégico lo mismo. El corporativo ni se diga. Es que si usted ve en Instagram nadie llora casi. Todo es como un mundo feliz. O sea, yo poco veo que ponen la foto del arroz con guineo. No, ¿cuál es la foto que suben? La que aparece la langosta. Es más, que se vea el logo del restaurante. Y si no se ve el logo del restaurante, lo etiquetan. Estoy en el restaurante tal, para que se vea que es, que tiene el bojote de plata en la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero hay momentos en la vida que son momentos de verdad, donde sin que tú te des cuenta te están mirando. Que por ejemplo llegas con tu hija al banco y resulta que una persona se te saltó la cola, la fila. Y tú con todo y tapabocas se te salen las culebras, los sapos, las ranas, los rayos y centella por la boca. Y más atrás va la hija tuya. Y el cajero viene a la iglesia. Entonces estás viendo la verdad verdadera de tu linaje. Por ejemplo, esto es solamente un ejemplo de tantas cosas. ¿Va a generar admiración? No, decepción. Amén. Pero si estás en la fila, pasa lo que pasa, lo sumo dijo, oiga joven, mire, estamos en la fila, que tal cosa y no sé qué. No, es que tengo prisa, ayúdenme. Siga, eche para adelante. O le dice la hija, papi, déjalo que pase. El cajero dice, ve, qué pena bien educada. ¿Cómo se les nota a Cristo?
Entonces es admiración en la distancia, en la observancia. Hay gente que nada más viendo tu trato, tu comportar, tu forma de actuar, sin escuchar lo que estás diciendo, ¿viste?, genera admiración. Entonces, cuando hay linaje transformado por Cristo, cuando hay linaje, oh gloria al nombre del Señor, redimido por Cristo, va a despertar admiración en la observación, en la distancia. Pero también va a haber relacionamiento de tu linaje con personas. Entonces va a generarlo el siguiente nivel de admiración, que es admiración por la experiencia. Yadá significa también admiración por la experiencia. Es decir, es el trato, es cuando comparten las personas con tu linaje. Entonces desarrollan una relación y en ese trato, en ese compartir, la persona con la que comparte dice: yo admiro a los hijos de esa persona, yo miro a los muchachos de esa familia. Hay gente que, por ejemplo, escucha a alguien que llega a algún lugar y dice: mire, buenas tardes, sería tan amable, usted tiene tal cosa aquí en el negocio. Y la persona dice: ven acá, tú eres hijo de fulana de tal. Tú eres hijo de fulano. ¿Tú qué eres de fulano de tal? El abuelo. No, sí, él era mi abuelo. Hablas igualito a él. Se te nota se nota que es que se nota el linaje. Se te nota que eres de tu abuelo. Mira, igualito, qué bueno. Ve. Para adentro dice: yo quisiera que mi hijo fuese como ese muchacho. Anda, yo quisiera que mi hija Gracielita se consiguiera un novio así. Pero andas con el Pello, ¿sí o no? El Brian, ¿sí? ¿Dónde está Brian por aquí? Está en cámara el Brian. No, pero ese es otro Brian. No, además no se escribe así, se escribe de otra forma. Jaimito, Andrea te explica. Y miren, las personas, por compartir, por tener cercanía, genera admiración. ¿Por qué? Porque coincide, porque dejamos de ser fachada y coincide lo que decimos de esta palabra con lo que está pasando en nuestras generaciones. Es que tenemos que cansarnos de actuar, tenemos que cansarnos de ser fachada para ser gente genuina. Y si usted todavía se le sale la raza y a usted le gusta, yo soy, nadie me ningunea y no sé qué, usted algún día va a cambiar, que la palabra lo cambie de verdad, verdad. Sí, que no, yo soy enchollado y no sé qué, y a mí ninguno, yo ando aparateado y no sé qué. Entonces ya, el Señor lo va a cambiar. Deje que te cambie. Amén. Entonces, admiración en observancia, yadá, significa eso. También significa admiración en el trato, en la cercanía, allí en la experiencia. Y número 3, admiración por aprendizaje. ¿Por qué? Porque el que comparte, lo ve a la generación, al linaje bendito de Jehová, lo ve como ejemplo para aprender de ese linaje, para aprender de ese linaje, para aprender las buenas cosas de ese linaje. Entonces va a conocer, va a saber, ¿verdad?, lo que las familias deben saber, lo que los linajes deben saber para poderlo transmitir a sus generaciones. Cuando Jehová le habla a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? Entonces, yo no sé. ¿Acaso yo soy qué? Guarda de mi hermano. No sabía que era guarda de su hermano. ¿Por qué? Porque no se lo habían enseñado. La culpa no era de Caín, la culpa era de Adán y Eva, porque ellos habían descuidado el ser guarda el uno del otro. ¿Sí lo ve? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, iglesia, que también se enseñe. ¿Qué está pasando hoy? Que el Espíritu Santo nos está dando herramientas, nos está dando armas, nos está dando dientes para poder comer, para poder
morder, para poder avanzar en nuestras generaciones. Porque nadie nació aprendido. Nadie. Pero la palabra es fuente de verdad. Y aunque hayan pasado los años y usted ya sea abuelo, usted tiene la posibilidad de bendecir a su linaje. Quizás no lo hizo con sus hijos, quizás fue un mal ejemplo para los hijos, pero con los nietos, vamos a trabajar con los nietos. Y eso es una oportunidad de redención, de restitución. Entonces la gente va a admirar, está diciendo, y la descendencia de ellos será conocida. Conocida es admirada. Y la simiente, la semilla, el linaje será admirado por observancia, por compartir, por aprendizaje. Porque alguien se acercó y dijo: yo quiero aprender. Aprender que somos guarda de mi hermano. Un padre, una madre le tiene que enseñar a sus hijos: ustedes son guardas de su hermano. No solamente por instinto, sino por conocimiento y por revelación. Que mi hermano puede cometer los errores que sea, y hasta podemos estar hasta bravos, pero cuenta conmigo. Mi hermana cuenta conmigo. Vamos para adelante. Después nos arreglamos en otros temas, pero cuenta conmigo. ¿Y sabe qué comienza a caer allí? Resentimientos, sed de venganza, amarguras de corazón. Yo creo que si usted tiene todavía algo allí contra un hermano suyo de sangre, que lo tiene ahí como guardadito, como quietito, el Espíritu Santo ahora se lo está moviendo. ¿Y se lo está moviendo para qué? Para que lo resuelvas. Porque de repente muchas de las cosas que estás enfrentando en la vida tiene que ver con algo de eso. Un resentimiento, algo que no quedó cuadrado en el ayer, todavía hoy lo resientes. Pero si vamos a Cristo, aquí de esta palabra nos ha enseñado que nos redime. Y está diciendo que por su sacrificio, entonces habrá linaje. Y por su sacrificio habrá fruto. Y por su sacrificio nos justifica. Y por su sacrificio se llevará nuestras iniquidades, el escombro de generaciones. Levante sus dos manos al cielo. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Y levanta sus dos manos al cielo. Y le ora al Señor. Allí donde está, oremos al Señor. Y le decimos: Señor, misericordia por nuestras generaciones. Dígale: Señor, misericordia por mi familia, por mis hijas, por mis hijos. Ten misericordia, Señor. Los nietos. Creo que esta palabra nos coloca en el plano de que hay tarea por hacer. Amén. Nos coloca en el plano de que hay aún mucho por hacer, pero vamos a tener herramientas para hacer. Y es lo precioso de la palabra del Señor, que podemos contar con el consuelo que viene de Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, porque tú eres mi Dios, Señor. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Estamos delante de ti, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, primeramente pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros descuidos, Señor. Dile
Amado hermano, hermana, dile: Señor, hazme acepto delante de ti por Cristo Jesús. Dígale: Señor, presento mi linaje delante de ti. Amo tu palabra que me revela, Señor, que tiene que ser linaje bendito en ti. Y la palabra hoy me ha recordado que Jesús en la cruz, en el sacrificio de muerte, se llevó las iniquidades. Y Él me justifica y justifica mi linaje. Y que mi linaje podrá recoger fruto, porque será semilla bendita en Jehová. Hable allí con el Señor y clame por sus nietos allí, los abuelos que están aquí. Una palabra de bendición. Bendiga a su hijo, bendiga a su hija. Donde quiera que esté, envíe la palabra de bendición por él, por ella. Dile: gracias, Señor, porque tú me lo diste, porque tú lo trajiste, Dios. Gracias, Señor, porque me ayudas y me ayudarás. Linaje bendito de Jehová. Oh Espíritu Santo de Dios, Señor, para poder ser un pueblo, un linaje que hace parte de un pueblo transformado por ti, oh Dios. Señor, oh gloria, aleluya, que genere la admiración, no por el nombre del hombre, sino por tu nombre, oh Dios, por tu nombre, oh Cristo. Admiración en la observancia, cuando nos observen. Admiración cuando se acerquen y compartan con nosotros. Admiración aprendiendo de nosotros, nosotros aprendiendo de otros. Dígale: Señor, aquí estoy yo. Clame ahí, clame por su hijo, por su hija. Los que son solteros, envíen palabra de bendición. Crean que en ese futuro viene ese varón, esa mujer con la que conformarás un hogar precioso, un buen hogar. Hijos de bendición, linaje de bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, aleluya. Adora, 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 adora a Dios. Eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Si hay algún amigo que está allí en la transmisión, o alguien que está aquí en este lugar por primera vez, por segunda vez, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a ese Cristo que usted ha hablado, ese Cristo que entregó su vida en sacrificio, que murió, fue sepultado con los impíos, pero estuvo en tumba de ricos, y que se levantó al tercer día para que la victoria fuese consumada. Y hoy en su sacrificio hay linaje, y en su sacrificio hay fruto, y en su sacrificio hay justificación, y en su sacrificio hay libertad de las iniquidades. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Usted que está en la transmisión y dice: yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo te invito, donde estás, que cierres tus ojos y digas después de mí: di: Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo mi falta y mi pecado. Te pido, Señor, que tu sangre me lave, me limpie, me sane, que transformes mi vida y la de mi familia, y que algún día sea llamado hijo, hija tuyo, Señor, tuya, Señor. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Decimos amén, y amén, y amén. Oh, gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, te invito a que en algún momento, si puedes hacerlo ahora mismo, sería lo ideal. De todas formas, siempre estamos allí atentos 7 por 24.
En www.iglesiabostoncentral.org, ahí están las pantallas. Tú puedes entrar y ahí hay iconos de conexión, sea por contáctenos o sea por el WhatsApp. Usted va a escribir allí, si quiere nos das tu nombre y nos dice: yo hice la oración y le pido oración, y usted nos dirá las peticiones por qué quiere que oremos. Si necesita que le escribamos, si necesita que le llamemos, nos lo dirás allí y con todo gusto nosotros lo vamos a hacer. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Dígame. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Amén. Que Jehová tenga de ti misericordia. Amén. Y que ponga en ti paz. Amén. Soy el pastor David Reyes Castro, que te dice gracias por la sintonía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén y amén. Aplauda al Señor. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.